¿Alguna vez ustedes han escuchado a alguien decir que está tocando fondo? ¿O qué es lo que significa esta expresión de tocar fondo? Si nosotros le preguntáramos o hiciéramos esa pregunta al cantante mexicano que se llama Kalimba, él definiría lo que es tocar fondo de la siguiente manera. Es cuando la angustia pasa cerca, cuando se siente insomnio, que ya no se puede dormir, cuando piensas que estás a tan solo un paso de volverte loco. Tocar fondo es cuando te duele no una parte del cuerpo, sino el alma. Cuando nosotros vamos al Salmo 130, nos damos cuenta que el salmista se encontraba en una situación similar. Él pasó por una experiencia similar. Aunque la causa de su angustia no fue la misma de este cantante que mencioné, aún así el salmista estaba tocando fondo. Pero aún allí, donde él se encontraba, él halló esperanza. Y si él halló esperanza allí, eso significa que tú y yo también podemos hallar esperanza aún que nos encontremos allí. Vamos a ir leyendo en el Salmo 130, versículo a versículo, y vamos a ir comentando lo que aprendemos allí. Dice el versículo 1, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Cuando el salmista dice lo profundo, a lo que se está refiriendo, o lo que está queriendo hacer es transmitir la imagen de una persona que se está ahogando y que no puede permanecer de pie ni puede nadar a un lugar seguro. Esa es la imagen que el salmista quiere transmitir. O en palabras del Salmo 69:2, que dice abismos de aguas. Y es allí donde el salmista, el autor del Salmo 130, dice que se encuentra, no literalmente, claro, pero él se siente así. Él se siente estar en un lugar de profundas aguas, en un lugar donde él se está ahogando y no puede permanecer de pie ni nadar a un lugar seguro. Y yo no sé si usted ha pasado por esa experiencia, pero pocas cosas en la vida hacen que uno se sienta tan desesperado y tan impotente como el estarse ahogando. Es como que una ola viene y lo hunde a uno, y viene otra ola y lo hunde otra vez, y viene otra ola y le sigue otra ola y otra ola, y parece como nunca acabar, y lo que tú estás es hundiéndote más y más. Y es como que tú tratas de mantener tu cabeza por encima de las aguas al tratar de empujarte con los pies, pero no puedes hacerlo. No puedes. Entonces, esa experiencia te da cierto sentido de impotencia y de desesperanza. Pero en medio de su angustia, el salmista David, en medio de su posible impotencia y en medio de su posible desesperanza, él no se rinde. Él más bien hace algo que es instructivo para ti y para mí. Él hace algo que nosotros también deberíamos hacer cuando nosotros nos encontramos en momentos como esos. ¿Y qué es lo que hace el salmista? Él clama a Dios, como dice el versículo 1. Y eso es este clamor que hace el salmista aquí no es una oración fría que alguien hace para simplemente decir que oró, no, sino que esta oración que hace el salmista es el clamor. Recuerde dónde él se encuentra. Él dice que se encuentra en lo profundo. Es el clamor del alma que sabe muy bien que a menos que Dios no intervenga, está completamente perdido. Ese es el clamor del salmista aquí. Y el salmista se dirige a Dios utilizando el nombre de Jehová, que es el nombre que Dios escogió como su nombre personal, a través del cual él se iba a relacionar especialmente con su pueblo escogido. Es decir, que el salmista aquí está clamando desde lo más profundo de su alma auxilio, no a alguien indefinido. Él no está clamando auxilio a alguien a quien pueda interesar, a alguien que me ayude. Ese no es el clamor del salmista.
El salmista está clamando a Dios, pero no solamente a Dios, sino a ese Dios que ha entrado en una relación personal con él. Él está clamando auxilio a ese Dios que se ha comprometido con él. Y la buena noticia para nosotros es que ese Dios no es solamente el Dios que se ha comprometido con el salmista, sino que es también el Dios que se ha comprometido con todo su pueblo. Y a ese es que él está clamando. Versículo 2. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Él clama a Dios que escuche su voz. Y en la Biblia, cuando se habla de que Dios oye a alguien, no es simplemente que Él recibe información, sino que Dios actúa. No es un oír sin hacer. Cuando Dios oye a alguien, según la Biblia, Él hace algo. Así que el salmista lo que está diciendo aquí es pidiéndole a Dios que no se quede mirando mientras Él se está hundiendo, mientras Él se está ahogando. Él quiere que lo escuche, pero más, Él quiere que Dios haga algo. Y Él, en medio de su clamor, dice el versículo 2 en la última parte, que esa es la voz de su súplica, no de su demanda, como si el salmista creyera que Dios estuviera en algún derecho de escucharlo si Dios fuera su deudor, sino que es su súplica. Él está desesperado, él se está ahogando, él se está hundiendo y él le suplica a Dios desde su alma: Señor, no me dejes ahogarme, no me dejes hundirme. Él clama a Dios para que haga algo por él. Él clama a Dios para que actúe a su favor. Él clama a Dios para que Dios venga y lo salve, pues él se está hundiendo. El salmista sabe muy bien, y este es lo que transmite este clamor. El salmista sabe muy bien que aunque él mismo es impotente, él sabe que Dios puede salvarlo y por eso él clama a Dios. El salmista está desesperado, pero él no está desesperado completamente. Él sabe muy bien que Dios es su única esperanza y por eso él clama a Dios. Versículo 3. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y en los versículos 1 y 2 hemos estado hablando de la situación del salmista. Él está desesperado, él siente que se está hundiendo, él clama a Dios para que lo salve. Y dijimos que eso no es literalmente, sino que el salmista se siente así. En este versículo 3 nosotros encontramos la causa por la cual el salmista se siente estar en lo profundo. ¿Cuál es la causa? ¿Qué es lo que ha hecho que el alma de este hombre haya sido arrojada a abismos de aguas? ¿Qué es lo que ha hecho que este hombre, este autor, el salmista, sienta impotencia? ¿Qué es lo que ha hecho que el salmista, el autor de este salmo, se sienta desesperado? El versículo 3 nos da la respuesta y él dice: los pecados. Cuando él dice si mirares a los pecados, él nos da a entender que ese es el problema con el cual él está lidiando. Si mirares a los pecados, su problema es los pecados de quien, obviamente de él, sus pecados personales. Y pecado aquí es una actitud torcida, es algo que no es recto de acuerdo a la ley de Dios y que por lo tanto merece castigo. El salmista, entonces, la idea aquí es que el salmista parece verse a sí mismo ahogándose o hundiéndose en el abismo de sus muchos pecados. Él se está ahogando, él se siente desesperado, él se siente impotente. Y entonces él grita a Dios, él clama a Dios, él dice: Dios, auxilio, ayúdame, porque me estoy hundiendo. Y yo pienso que todo cristiano verdadero se ha encontrado también en lo profundo. Si tú me estás escuchando y tú no eres cristiano, posiblemente la experiencia del salmista sea algo, es
casi seguro que la experiencia del salmista sea algo extraño para ti. Pero todo cristiano verdadero ha sentido también junto al salmista que sus pecados son como abismos de aguas. Todo cristiano verdadero ha sentido como el salmista que sus pecados son tantos como las olas del mar que vienen una tras otra, tras otra, tras otra y tras otra, y que parece como que nunca acaba. Nosotros sabemos, porque la Biblia nos dice eso, que como cristianos las cadenas que nos esclavizaban antes al pecado han sido rotas. Y eso significa que ahora nosotros somos libres para amar a Dios. Ahora somos libres para obedecer a Dios y para hacer lo que a Él le agrada. Pero también nosotros sabemos por la misma Biblia y también nosotros sabemos por experiencia que el pecado todavía sigue viviendo en nosotros. Y no solamente que sigue viviendo en nosotros, sino que también tiene fuerza e influencia. Es por esa razón que nosotros pecamos todos los días. Algunas veces cometemos pecados o volvemos a repetir y caemos y tropezamos en los mismos pecados que hemos cometido ayer. Y otras veces cometemos pecados nuevos. ¿Por qué? Porque el pecado todavía mora en nosotros y es fuerte. Otras veces nosotros cometemos pecados voluntariamente. Otras veces nosotros cometemos pecados involuntariamente, pero aún siendo involuntarios, siguen siendo pecados. E incluso, lamentablemente, en aquellas obras que nosotros hacemos y etiquetamos como para la gloria de Dios, allí aún pueden encontrarse más faltas de las que nosotros nos atreveríamos a admitir o más faltas de las que nosotros pensamos, aún haciendo cosas para la gloria de Dios. Y es cuando nosotros nos vemos a nosotros mismos, es cuando nosotros vemos esta realidad del pecado, es cuando nosotros sentimos la pecaminosidad de nuestro pecado, su presencia, que nosotros como el salmista decimos y clamamos a Dios: Señor, auxilio, sálvame, clamo desde lo profundo a ti. O como dice el viejo himno, sabemos: sálvame, oh Señor, o moriré. No hay otra opción. Si tú no me salvas, yo voy a morir aquí. Y la palabra hebrea que se utiliza en el versículo 3 para mirar es la misma palabra que se utiliza en Génesis 2:15, en donde se dice que Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que lo guardara. Esa es la misma palabra que se utiliza: Señor, si tú mirares a los pecados. La misma palabra también se utiliza en el mismo libro de Génesis, capítulo 3, versículo 24, en donde se dice que Dios puso querubines y una espada encendida para guardar, otra vez allí la palabra, guardar el árbol de la vida. Esa es la palabra: Señor, si tú mirares, si tú guardares. Y la palabra hebrea que se utiliza para mantenerse, también en el versículo 3, ¿quién podría mantenerse? Es una palabra que podría también traducirse como mantenerse en pie. Lo que el salmista está diciendo entonces aquí en el versículo 3 es algo como lo siguiente: si Jehová guardara, o si Jehová más bien llevara un registro de los pecados, nadie sería declarado inocente. Esa es la idea del versículo 3. Si el Señor comenzara a llevar un registro de cada uno de nuestros pecados, absolutamente nadie sería declarado inocente. Y eso es uno de los versículos, Salmo 133, que nos habla acerca de la universalidad del pecado. Nadie, absolutamente nadie, o todos, sin excepción, son pecadores que pecan. Ni siquiera los cristianos escapan de esta triste realidad. Todos, sin excepción, son pecadores. Hay muchas personas en el mundo
que piensan que en el día final, cuando ellos estén delante de Dios, dando cuentas, Dios lo que va a hacer es que va a comenzar a contar todas las cosas malas que ellos hicieron, todas las cosas buenas que ellos hicieron. Entonces lo va a poner como a pesar o a ver si las cosas buenas que ellos hicieron fueron más que las cosas malas, y entonces los va a dejar entrar al cielo. Pero eso es falso. Aquí el salmista dice que si Dios comenzara a contar las cosas malas que nosotros hacemos, no nos dejaría entrar al cielo. A nadie. Nadie es lo suficientemente bueno como para que Dios lo deje entrar al cielo. Nadie, sin excepción. Los ojos de Dios son tan santos, pero tan santos, que incluso el hombre más moral, o incluso en el hombre más moral que vive en esta tierra, él puede encontrar faltas reales. Es por eso que el salmista David, un hombre que es descrito en la Biblia como conforme al corazón de Dios, dice en el Salmo 143:2 lo siguiente. Escuchen lo que dice un hombre conforme al corazón de Dios. Y no entres en juicio con tu siervo. No entres en juicio con tu siervo. ¿Por qué? Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Eso lo dice David, un hombre conforme al corazón de Dios. Ningún ser humano se puede justificar delante de ti. Culpable es como si pudiéramos escuchar a Dios decir: aquella persona que externamente es reconocida por todo el mundo como un hombre moral, pero que tiene una mente perversa y un corazón iracundo. A esa persona Dios dice: eres culpable. Culpable es la sentencia de Dios para aquella persona que se sabe la Biblia de tapa a tapa, pero no la obedece. Culpable es la sentencia de Dios para aquella persona que obedece la mayoría de los mandamientos, pero dice esa persona: bueno, yo todos, la mayoría, pero 1, 2 y 3, tú sabes, nadie es perfecto. Dios dice de esa persona también: culpable. Culpable también es la sentencia de Dios para aquel que en gran parte de su vida estuvo cerca de Dios, pero que últimamente dice: sí, yo lo que estoy es frío. Culpable, dice Dios. Si mirares a los pecados, ¿quién pudiera mantenerse?, dice el salmista. David dice: no entres en juicio contra tu siervo, porque ningún ser humano se justificará delante de ti. Y es que, hermanos, todo aquel que va o entra delante del tribunal de Dios jactándose a sí mismo de su propia justicia, lo veremos tarde o temprano salir de allí con la cabeza abajo y con esposas en las manos. Nadie puede justificarse delante de Dios por sus propias obras, ni siquiera el que se cree más bueno. El pecado es una realidad, triste realidad, que es la experiencia de todos, inclusive nosotros los cristianos. Versículo 4. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Así que, ya que todos sin excepción son pecadores, culpables delante de Dios, la única esperanza de la humanidad, y digo la única esperanza porque imaginemos que fuera posible que de ahora en adelante alguien no pecara nunca más. Aún así, eso no borra los pecados pasados que esa persona cometió. Así que la única esperanza, vuelvo a repetir, de la humanidad, ya que todos somos pecadores, la única esperanza es el perdón de Dios. Esa es la única esperanza, el perdón de Dios. Que Dios vea al pecador y le diga sin culpa. Que Dios no le tome en cuenta sus pecados. Que Dios borre del registro todos los delitos cometidos. Que Dios no guarde rencor ni haga pagar al pecador por el delito que cometió. Esa es la única esperanza que hay para la humanidad. Ahora, hermano y amigo, ¿sabes cuál es la buena noticia?
Y la buena noticia no tan solo para el salmista, sino también para ti y para mí. La buena noticia es que eso es exactamente lo que dice el versículo 4 que hay en Dios. Dice el versículo 4, pero en ti hay perdón. Todos somos pecadores, nadie puede justificarse. La única esperanza que tenemos es que Dios nos perdone. Y aquí la buena noticia, Dios perdona. Sin importar cuán graves sean los pecados, en Dios hay perdón. Y es que esa es su naturaleza. Dios es un Dios perdonador. Él se deleita, Él se goza en perdonar. Y la segunda parte del versículo 4 dice que en Dios hay perdón para que sea temido, o como dice nuestra traducción, reverenciado. Y esta idea no es exclusiva del Salmo 130, versículo 4. Escuchemos, por ejemplo, en Primera de Reyes 8, 39 y 40. Primera de Reyes 8, 39 y 40 dice algo similar. Dice, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces, porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. Y escuchen también lo que dice Jeremías 33, 8 y 9. Jeremías 33, 8 y 9 dice también algo similar a lo que nosotros encontramos en el Salmo 134. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron, y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les daré. Temido o reverenciado aquí en el Salmo 130, en nuestro contexto, parece significar adorado y honrado. Es como si el Salmo, el versículo 4 nos dijera, he aquí le presento delante de ustedes al Dios que perdona los pecados. Todos los pecados, pasados, presentes y futuros. He aquí les presento al Dios que perdona hasta el más vil de los pecadores. He aquí les presento delante de ustedes al Dios que perdona una y otra vez y vuelve a perdonar. Por eso nosotros le adoramos. Por eso nosotros le cantamos a todo pulmón, porque ese es nuestro Dios, ese es el Dios que perdona y no hay otro como Él. En ti hay perdón para que seas reverenciado, en ti hay perdón para que seas honrado, para que seas adorado. Y este salmo, el versículo 4, nos dice que el perdón de Dios no debería llevarnos al libertinaje, sino que el perdón de Dios debería llevarnos o guiarnos a una vida de honra y adoración a Dios. Debemos preguntarnos cómo yo, que he sido receptor de tan grande bondad, cómo yo he de pecar otra vez contra ese Dios tan bueno que en vez de condenarme, perdonó todos mis pecados. Y los versículos 3 y 4 traen a nuestra mente la persona y la obra de Jesús. Porque el versículo 3 dice que si Dios escribiera en un libro o si Dios registrara en un libro cada pecado, nadie sería inocente delante de Él. Entonces, cuando pasamos al versículo 4, nos dice que Dios borra o perdona esos pecados. Si tú eres cristiano, Dios no está registrando los pecados que tú cometes en un libro de cuentas para entonces después hacerte pagar al final. Dios no está haciendo eso si tú eres cristiano.
No es que dice, bueno, tú pecaste ahora, déjame aquí anotarlo para que no se me olvide y que al final entonces yo te paso la cuenta. Dios no hace eso. ¿Y por qué Dios no hace eso? Porque las cuentas, hermano, que tú tenías por pagar, Dios las tomó todas y las puso en la cruz de Jesús y las clavó allí para que Jesucristo y no tú las pagara. Por eso ya Dios no sigue tomando en cuenta los pecados tuyos para después pasarte factura, porque ya Él pasó factura en Jesús. Eso es lo que dice Colosenses 2, 13 al 14, cuando dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Y fíjense qué interesante, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, o anulando ese libro de pecados, de registro donde se registraban todos nuestros pecados, todos nuestros delitos. Él la tomó, esa acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, Él la quitó de en medio y la clavó en la cruz de Jesús, dice Colosenses 2, 13 y 14. ¿Y tú? ¿Qué haces, hermano, cuando te encuentras en lo profundo? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuál es tu reacción? Cuando sientes que tus muchos pecados te están hundiendo más y más, ¿qué es lo que tú haces? Déjame decirte lo que tú no deberías hacer. Cuando tú te encuentres allí, no corras de Dios. No corras de Dios ni te apartes de lo que son los medios de gracia de Dios. No corras de Dios cuando te encuentras o sientes que te estás hundiendo en tus pecados. No te apartes de la lectura y la meditación de su palabra. No te apartes de lo que es la oración. No te apartes de lo que es el congregarte junto a tus hermanos. ¿Qué es lo que sí tú debes hacer cuando te encuentres allí? Correr hacia Dios. Corre hacia Él y confiesa tus pecados. Sí, pueden ser muchos, sí pueden ser graves, pero corre hacia Él y pídele que te perdone. Y tú debes saber con toda seguridad que tú vas a ser perdonado. ¿Y cómo tú sabes eso? Porque en Él hay perdón. Como dijo Thomas Wilcox, que el pecado rompa tu corazón, pero nunca tu esperanza en el Evangelio. Que tu pecado rompa tu corazón, pero nunca tu esperanza en el Evangelio. Versículo 5. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. El salmista aquí dice que él espera, o dicho de otra manera, o ese esperar ahí se refiere a un estirarse o una tensión sin romperse que se produce cuando algo se estira. El salmista se encuentra, como hemos visto en los primeros versículos, en una situación difícil. Él se encuentra en una situación que lo tienta a desesperarse totalmente, pero él no pierde la fe. Él espera, él mantiene su fe. Él espera que Jehová haga algo. Él espera en su palabra que se cumpla lo que se ha prometido. Versículo 6. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Aquí el salmista compara su espera a la espera de los centinelas o vigilantes, que eran personas que se colocaban en la parte más alta de los muros de una ciudad para advertir o informar a sus habitantes acerca de posibles enemigos que vinieran o mensajeros. También eran personas que vigilaban los pastos, las viñas y las ovejas. Ese era un oficio parecido a lo que hoy nosotros conocemos como los guachimanes o los serenos. Tanto los vigilantes como eso que ellos cuidan son muy vulnerables durante la noche debido a la oscuridad. Así que imaginen ustedes
cuán expectantes, si podríamos usar la palabra, o cuánto era la espera, o es la espera de ellos por la mañana. Ellos están desesperados porque la mañana llegue, y voltearse y mirar que eso que ellos estaban guardando está ahí a salvo. Pero el salmista dice que él espera a Dios más de lo que los vigilantes esperan a la mañana. Él esperaba a Dios muchísimo más que eso. Él esperaba, si pudiéramos usar ese término, ansiosamente que Dios viniera e hiciera algo. Él esperaba ansiosamente que Dios viniera y cumpliera su promesa. Versículo 7. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. El salmista no solamente espera a Jehová, sino que también llama a Israel a esperar en él. Y a la luz del Nuevo Testamento, nosotros sabemos que Israel está compuesto por todos los creyentes de todos los tiempos que han puesto su confianza en Jesús. Así que esto tiene que ver contigo y conmigo si nosotros hemos puesto nuestra confianza en Dios. El salmista no solamente, entonces vuelvo a repetir, está esperando a Jehová, sino que él espera o llama también a Israel en esperar en él. Y el hecho de que él esté haciendo esto nos dice algo de la espera del salmista. ¿Qué es lo que nos dice? Que la espera del salmista es segura. Es una espera segura. Por eso, él no tan solo espera, sino que él ahora está invitando a otros a esperar con él. Él no deja de esperar y dice, bueno, ya yo estoy cansado. Esperen ustedes a ver por lo menos si la situación cambia. Él tampoco dice, no esperen, porque yo por mucho tiempo estuve pasando por eso, yo lo intenté y no funcionó. No. El salmista sabe con seguridad que Dios va a hacer algo. El salmista sabe con seguridad que Dios va a responder a su clamor. El salmista sabe con seguridad que la palabra de Dios se cumplirá. Por eso él dice, no solamente yo espero, sino vengan también ustedes y esperen a Jehová. Porque él sabe que ninguno de los que esperan en Jehová serán ignorados. Él sabe que ninguno se quedará con la mano extendida y vacía. Él sabe que ninguno de los que esperan en Jehová, Dios le dejará volverse avergonzado. Eso no pasará. ¿Y por qué el salmista? Una pregunta. Y el resto del pueblo de Dios esperan a Jehová. ¿Por qué? ¿Por qué pueden tener tanta seguridad? ¿Por qué ellos pueden tener tanta seguridad de que Dios va a actuar? ¿Por qué pueden tener tanta seguridad de que la palabra de Dios se cumplirá? Primero, como nos dice el versículo, porque en Jehová hay misericordia. Porque en Jehová hay misericordia. Dios es misericordioso. Y es debido a que Dios es misericordioso que Él se compadece de aquellos que se encuentran en la miseria. Es debido a que Dios es misericordioso que Él no paga conforme a lo que merecen los pecados. Y por eso ellos esperan. Segunda razón por la cual ellos esperan con tanta seguridad en que Dios actuará es porque en Dios, dice el versículo también, hay abundante redención. Dios tiene recursos sin límites, riquezas que no acaban para lo que Él ha determinado hacer. Dios tiene en abundancia, Dios tiene muchísimo de lo que Él promete dar. Y es por eso que ellos esperan a Jehová sin desmayar. Es por eso que ellos no arrojan la toalla. Es por eso que ellos no dicen, bueno, ya hemos estado esperando, vamos a dejar esto. No, ellos saben que Dios es, ellos saben lo que Dios es y ellos saben lo que Dios tiene. Es debido a lo que Dios es y debido a lo mucho que Él tiene que tanto el salmista como el pueblo de Dios puede esperar en Él. Dios, estaría dispuesto a dar, pero no podría dar si Él no tuviera en abundancia.
Tengo la disposición, pero no puedo dar porque no tengo en abundancia. Pero si solamente Dios tuviera en abundancia, Él pudiera darnos, pero no nos diera, porque no sería, entonces, si Él solamente tuviera en abundancia y no tuviera misericordia. Sí, yo puedo darte, pero no quiero darte. Pero el Dios que nosotros tenemos y el Dios en el cual se nos invita a esperar es un Dios que no tan solo tiene en abundancia y es un Dios que no tan solo es misericordioso, sino que Él es ambas cosas. Él tiene en abundancia y Él es misericordioso. Así que Él tiene tanto la disposición para darnos como la abundancia para darnos. Y es por eso que podemos esperar en Él. Último versículo, versículo 8. Y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. En este versículo se revela eso que tanto el salmista, en los últimos versículos, dice él que esperaba de Dios. Hemos estado viendo que el salmista dice, espera, yo espero en Dios, Israel espera en Dios, pero ¿qué es eso que están esperando? ¿Qué es lo que ellos esperan que Dios haga? ¿Qué es lo que se promete en la palabra de Dios? Y la respuesta del versículo 8 es redención. Redención. En los salmos, cuando nosotros los leemos, se habla constantemente de redimir el alma, también se habla acerca de redimir de enemigos, se habla de redimir de angustias. Y aquí, dato curioso es que este es el único versículo de los salmos en el cual se habla de redimir de las iniquidades o de redimir de los pecados. Todos los otros versículos hablan acerca de redimir de angustia, del enemigo, de el peligro, pero aquí se dice redimir de los pecados o redimir de las iniquidades. Y el significado de redimir es liberar. El salmista esperaba que Dios liberara a su pueblo de sus pecados, tal como Él había prometido. Y nótese que el versículo dice, y Él redimirá a Israel, no de pecados, no de muchos pecados, sino que dice de todos sus pecados. Nótese de cuántos pecados Dios libera a su pueblo, de todos, no de la mayoría, de todos, no solamente de aquellos que no hemos vuelto a repetir, de todos, no tan solo de los pecados que no son tan escandalosos, de todos, no tan solo de aquellos pecados que pueden ser vistos por los otros, no, absolutamente de todos los pecados, dice el salmista, que Dios redimirá a su pueblo. Y eso es exactamente eso fue lo que pasó años después de esa declaración. Dios mismo descendió del cielo en la persona de Jesús y nació como un hombre para salvar a través de su vida, a través de su muerte y a través de su resurrección a un pueblo que se hundía en pecado. Eso es lo que dice Mateo 1:21. Pondrás por nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que verdaderamente Dios cumple su promesa. Así que la espera verdaderamente vale la pena. Espera a Israel en Jehová. Espere todo el pueblo, porque Él redimirá a su pueblo de todos sus pecados. Y Dios eso es lo que hace. Dios eso es lo que hizo en la persona de Jesús. Vino a redimir a un pueblo que se estaba hundiendo en sus pecados. Vino a salvarlos. Y Jesús nos libera de la culpa del pecado. Eso es lo que nosotros vimos específicamente en el versículo 4, cuando dice que en ti hay perdón. Pero esa no es la única liberación del pecado que Jesús da. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Jesús también nos liberó del dominio del pecado. Eso lo dice en Romanos 6:6, se los voy a leer. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, que, como dije anteriormente, las cadenas que nos esclavizaban al pecado ya han sido rotas. Y ahora nosotros somos libres, tenemos la capacidad dada por Dios de amarle y de hacer lo que a Él le agrada.
pero también Jesús nos libera de la influencia del pecado. Dice en Hebreos 2:11, se los voy a leer, porque Él, Jesús, se está hablando allí, el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Allí se llama a Jesús como aquel que santifica. Aunque el pecado, como dije anteriormente, ya no nos domina, ya no somos esclavos del pecado, todavía este vive en nosotros y ejerce su influencia. Pero Jesús, a través de su Espíritu, está progresivamente debilitando la influencia del pecado en cada creyente verdadero. Y Él está progresivamente avivando su carácter en nosotros más y más. Eso es lo que se le llama santificación progresiva. Y eso es una realidad para todo creyente verdadero. Pero también hay un aspecto más en el cual el Señor Jesús nos libera del pecado que vemos en el Nuevo Testamento. Y es que Él nos liberará, un aspecto futuro, de la presencia del pecado. Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermano, el día se acerca en el cual nosotros seremos liberados de una vez y para siempre de la presencia del pecado en nosotros. Y a partir de ese día nosotros vamos a amar a Dios completamente cuando ese día llegue. Vamos a amar a Dios más de lo que alguna vez nosotros pudimos haberlo amado en esta tierra, porque le amaremos supremamente. Y siempre, cuando ese día llegue, a partir de ese día, siempre haremos lo que a Él le agrada. Ya no habrá más pecado, ya no habrá más tentación, ya no habrá más lucha, ya no tendremos que pedirle a Dios que nos perdone otra vez, porque seremos perfectamente como Jesús, tanto en alma como en cuerpo. Y Él está en el trabajo de hacer eso, y ese día se acerca. Ante la realidad, hermano, del pecado viviendo en ti e influenciándote, de que todavía el pecado vive en ti, yo te invito y te llamo a esperar en Dios. Y esta tarde estaba leyendo un artículo en el cual me topé con un extracto de una entrevista que le hicieron al pastor Piper, en la cual él dice algo muy interesante. Recuerden, estas son las palabras de un pastor y escuchen lo que él dice. He tratado con más personas a punto de rendirse en su fe cristiana debido a la lentitud de su santificación más que debido a algún peligro físico o alguna herida. Ellos están simplemente cansados. Termina la cita. Ustedes están escuchando lo que dice este pastor. Él dice que a lo largo de su pastorado, él ha tratado con más personas que están a punto de rendirse de su vida cristiana, no por algún mal que le vino físicamente o algún peligro que se avecina, sino porque ellos están cansados de la lentitud de su santificación. Ellos están cansados de verse a sí mismos y ver cuán lentos son en crecer a la estatura de Jesús. Y es que la lucha contra el pecado es larga. Y los tropiezos, dice el mismo Jesús, son inevitables. Y pasa muchas veces. Nos cansamos. Muchas personas están cansadas de negarse a sí mismo todos los días. Muchas personas están cansadas de correr en una carrera que parece nunca terminar. Muchas personas están cansadas de avanzar 2 pasos y retroceder 1. Muchas personas están cansadas de pecar. Muchas personas están cansadas de pedirle a Dios que lo perdone otra vez.
Si tú eres de esas personas, hermano, sigue haciendo lo que debes y sigue esperando en Dios. Sigue haciendo lo que tú debes, sigue orando, sigue arrepintiéndote de tus pecados, sigue luchando contra tu pecado y sigue esperando en Dios. No arrojes la toalla, no te rindas. Cobra fuerzas con las verdades de este salmo. Y cuando tú pienses que tu pecado es demasiado, sigue esperando en Dios y recuérdate a ti mismo que tú puedes seguir esperando en Dios porque en Él hay misericordia y hay abundante redención. Tú puedes seguir esperando en Dios porque se acerca el día en el cual Él liberará a su pueblo de todos sus pecados. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la esperanza que nosotros encontramos en ti. Gracias, Señor, porque en la persona de Jesús Cristo tú has descendido y has rescatado a un pueblo que se está hundiendo en sus pecados. Gracias porque tú sigues obrando, oh Señor. A pesar de nuestra lentitud en parecernos a ti, tú no te rindes. Ayúdanos, Señor, a no rendirnos nosotros tampoco, sino a cobrar fuerzas, a seguir orando, a seguir arrepintiéndonos, a seguir luchando contra el pecado, sabiendo que la victoria final sobre este ha sido ganada por Jesucristo en la cruz. Y sabiendo, oh Señor, que cada vez que nosotros tropecemos y cada vez que pequemos, podemos, en vez de correr de ti, correr hacia ti, porque en ti hay perdón. Ayúdanos a vivir una vida de honra y alabanza y adoración a tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.